¿Qué ocurrió realmente en una batalla medieval? No la versión de la película, la real. No hay luchas con espadas en cámara lenta, no hay armaduras perfectas, no hay música heroica, solo la verdad tal como era. Si alguna vez sentiste curiosidad sobre cómo fue realmente, es hora de descubrirlo. Para empezar, si fueras un soldado promedio, probablemente ni siquiera podrías escuchar la señal para atacar. El tipo con el cuerno, normalmente estaba en un lugar seguro, lejos de la pelea real. Fue una decisión inteligente de su parte. Los trompetistas medievales tenían la mayor esperanza de vida en el ejército, justo detrás de los reyes que iniciaban las guerras. En los primeros 15 segundos de batalla, casi la mitad de los soldados de la línea del frente tropezarían con sus propios pies o con los de sus camaradas. Los campos de batalla medievales no eran claros campos de desfile. Eran campos fangosos con raíces ocultas que esperaban arrojarte de cara al suelo. No hay mejor forma de representar a un guerrero temible que caer de bruces y gritar, «¡Ah, mi tobillo!». No cobraste como los héroes de las historias. Avanzaron arrastrando los pies en una masa nerviosa, con las rodillas débiles por haber estado en formación durante horas. El hombre que estaba a tu lado respiraba con dificultad, apestando a ajo y a miedo. Las pastillas para el aliento en la Edad Media no existían, lo que podría explicar por qué los soldados gritaban tanto. Era la única manera de respirar sin oler el almuerzo de tu compañero de batalla. Todos gritaban, pero nadie podía decir exactamente qué estaban gritando. La mayoría de los hombres simplemente gritaban para reprimir el terror. Los estudios muestran que en combate, aproximadamente el 70% de los hombres hacen ruidos involuntarios que ni siquiera recuerdan después. Si pudieras traducir la mayoría de los gritos de batalla medievales, probablemente serían algo así como, «Mamá, ayuda. Me arrepiento de todo». Luego vino el primer golpe. Alguien se estrelló contra tu escudo. Te zumbaban los oídos, pero no podías distinguir si era por el golpe o por el hombre que acababa de darte el cabezazo. El ruido era ensordecedor. No es música de batalla heroica, sino un muro de gruñidos, gritos y metal golpeando metal o carne. Tu brazo vibró muy fuerte al bloquear ese golpe. Tus nietos nacerían temblando. A los 2 minutos, su gran plan de batalla se redujo a un objetivo simple. Mantente erguido. Caer significaba morir por el peso de otros hombres pisándote. El suelo se volvió resbaladizo por la sangre y el vómito. Te duelen los brazos por sostener el escudo. El sol caía a plomo, cocinándote dentro de tu gambison acolchado. Armadura medieval, la sauna portátil menos cómoda del mundo. El único programa de pérdida de peso en el que puedes perder 15 libras de sudor o de tu cabeza, lo que ocurra primero. Tu mundo se redujo a los pocos metros que te rodeaban. Acabas de ver los ojos aterrorizados del hombre frente a ti, que estaba tan confundido como tú. En ese momento, ambos acordaron en silencio que quien les dijo que la batalla fue gloriosa merecía un lugar especial en el infierno. Y todo esto fue solo el comienzo. Si sobreviviste al enfrentamiento inicial, te enfrentarás a la siguiente realidad brutal de la batalla. El verdadero combate medieval se parecía más a una violenta melee de rugby que a un partido de esgrima. Los luchadores no se enfrentaron uno contra uno. Se unieron cada vez que fue posible. 5 contra 1 se consideraba una buena estrategia, no una falta de deportividad. Los caballeros no seguían un código de honor en la batalla. Siguieron el código «Quiero volver a casa vivo», que superó todo lo demás. La multitud de cuerpos hizo que utilizar la técnica correcta con la espada fuera casi imposible. Tenías alrededor de 6 pulgadas de espacio para mover tu arma. No podías hacer esos grandes arcos de espada dramáticos cuando estabas presionado hombro con tus compañeros soldados. La mayoría de las peleas con espadas implicaban golpear torpemente con la espada hacia adelante, como si estuvieras tratando de pinchar a alguien en un vagón de metro lleno de gente. De todas formas, las espadas rara vez eran el golpe mortal. Según el análisis de las tumbas de Battlefield, la mayoría de las heridas mortales se produjeron por golpes descendentes en la parte superior del cráneo o el cuello. Exactamente qué pasaría si alguien cayera y los demás se le pegaran.
La estrategia de batalla medieval consistía menos en derrotar a tu oponente de manera justa y más en patearlo cuando estaba en el suelo, luego patearlo de nuevo, y luego tal vez una vez más para tener suerte. El pomo de la espada, esa pesada perilla de metal al final del mango, a menudo resultó más útil que la hoja. Los expertos en espadas llaman a esto técnica de medio corte o golpe asesino, en el que se sostiene la hoja y se balancea el mango como si fuera un martillo. Esta técnica se denominó golpe asesino, que probablemente sea el nombre más honesto para cualquier movimiento de lucha en la historia. El casco salvó vidas, pero creó nuevos problemas. Limitaron la visión a una estrecha rendija y convirtieron tu cabeza en un horno de metal bajo el sol. Tras solo 20 minutos de combate, la temperatura en el interior de un casco medieval podía alcanzar más de 100 grados. Muchos combatientes murieron no por heridas sino por agotamiento por calor. Los caballeros medievales básicamente luchaban dentro de saunas portátiles mientras la gente intentaba matarlos, lo que los convierte en los humanos más valientes o más tontos de la historia. Si te caías durante este caos, tenías unos 2 segundos para levantarte. No por alguna regla, sino porque ese fue el tiempo que tardó para que las botas comenzaran a pisotearte o las armas encontraran huecos en tu armadura. El examen de los lugares de batalla medievales muestra que se encontraron muchos cuerpos boca abajo en apenas unos centímetros de barro. No son muertes dramáticas, sino asfixia lenta tras una caída. Las heridas a menudo venían de ángulos inesperados. Tu armadura podría detener una espada desde el frente, pero ¿qué pasa con el tipo que te golpea desde atrás o desde un costado? Un caza típico recibía ataques desde al menos 3 direcciones diferentes en un periodo de 1 minuto. La cabeza te daría vueltas intentando rastrear todas las amenazas, lo cual es irónico porque evitar que tu cabeza literalmente diera vueltas era el objetivo principal. El aplastamiento, el pisoteo y la desorientación costaron más vidas que las habilidades de combate directas. Si por algún milagro sobreviviste a esta caótica pila de perros con todas tus extremidades aún unidas, tu próximo desafío sería lidiar con cualquier arma que viniera volando hacia ti. Las armas de las batallas medievales no eran las relucientes obras maestras que se ven en las vitrinas de los museos. La mayoría eran herramientas toscas diseñadas para un solo propósito: romper todo lo que se interpusiera entre tú y las partes blandas de tu enemigo. Hablemos primero de los ejes. Las hachas de batalla no eran elegantes. Eran básicamente la misma herramienta utilizada para cortar madera, solo modificada para cortar escudos, armaduras y, desafortunadamente, huesos humanos. Tenían una gran ventaja. No se necesita mucho entrenamiento para utilizarlo eficazmente. Golpea con fuerza, apunta algo cerca de tu objetivo y la física hará el resto. La desventaja era que, una vez que tu hacha se clavaba en algo, ya fuera un escudo de madera o la caja torácica de alguien, a menudo se quedaba atascado. Los hallazgos en campos de batalla medievales muestran que muchos portadores de hachas murieron mientras intentaban liberar su arma. Un hacha clavada en tu enemigo era el equivalente medieval a que tu teléfono se quedara sin batería cuando la batería del 99% estaba agotada. Frustrante y potencialmente mortal. Las lanzas eran el arma más común en los campos de batalla medievales y algunos ejércitos las utilizaban hasta el 70% de sus fuerzas. ¿Por qué? Eran baratos de fabricar y requerían un entrenamiento mínimo. Un simple eje de madera con una punta de metal podría ser producido en masa con facilidad, incluso por reinos más pequeños con recursos limitados. El verdadero beneficio fue el alcance. Podrías apuñalar a alguien desde 6 pies de distancia mientras esa persona todavía está tratando de acercarse lo suficiente para golpearte. El inconveniente era la maniobrabilidad. En formaciones compactas, las lanzas se convirtieron en un peligro más que una ayuda. Los registros del campo de batalla mencionan numerosas heridas accidentales con lanza a aliados. Muchos soldados medievales eran pinchados con más frecuencia por las lanzas de sus amigos que por las de sus enemigos. Una dolorosa lección sobre cómo cuidar la espalda en el sentido más literal. Las masas resolvieron un problema que las espadas no podían. Armadura de placas. A medida que la armadura de metal mejoraba, cortarla se volvió inútil. ¿La solución? Deja de cortar y empieza a triturar.
Una masa era esencialmente una bola de metal pesado sobre un palo diseñada para abollar la armadura hacia adentro, rompiendo huesos sin necesidad de cortar el metal. Simple, efectivo y aterrador. Los registros eclesiásticos de la época muestran que muchos caballeros religiosos preferían las masas porque técnicamente no derramaban sangre y, por tanto, no violaban las restricciones religiosas. La lógica medieval en su máxima expresión. No puedo abrirte, pero puedo convertir tus entrañas en pudín. A Dios le parece totalmente bien eso. Las espadas se llevan toda la gloria en las historias, pero en realidad eran el arma menos común en los campos de batalla medievales. ¿Por qué? Eran caros. Muy caro. Una buena espada podría costar tanto como una casa pequeña. Se necesitaba acero especial, artesanos expertos y años de capacitación para utilizarlos con eficacia. Normalmente solo los nobles y los soldados profesionales los llevaban. Y contrariamente a la magia del cine, las espadas se rompían con frecuencia. El análisis de las espadas del campo de batalla muestra que muchas habían sido reparadas varias veces antes de su uso final. Nada arruina tanto tu momento heroico como que tu elegante espada se parta en dos en el primer golpe, dejándote en las manos lo que equivale a un palo de metal muy caro. Luego estaban las armas improvisadas, las soluciones desesperadas de los ejércitos campesinos y los combatientes de último recurso. Las herramientas agrícolas reutilizadas para la guerra eran notablemente comunes. Mayales, herramientas para trillar granos, horcas e incluso palas afiladas aparecieron con regularidad en los campos de batalla medievales. Los registros de varias batallas importantes indican que hasta el 20% de los soldados comunes lucharon con equipos agrícolas modificados. Estas armas improvisadas a menudo resultaban sorprendentemente eficaces, principalmente porque nadie esperaba ser derrotado por una herramienta de jardinería. La muerte por pala no era gloriosa, pero era tan definitiva como la muerte por espada y considerablemente más vergonzosa de explicar en el más allá. La artesanía de las armas también variaba enormemente. Mientras que los reyes y los nobles manejaban piezas elaboradas con maestría, la mayoría de los soldados comunes utilizaban armas producidas en masa y de calidad cuestionable. Los problemas comunes eran el óxido, las manijas sueltas y el metal mal templado. Muchas armas fallaron durante su uso, y sus propietarios tuvieron que buscar alternativas. A medida que estas armas rudimentarias encontraban sus objetivos, los guerreros medievales aprendieron rápidamente que la armadura no los hacía invencibles, solo más lentos al intentar escapar. Y las heridas que dejaron estas brutales herramientas abren la puerta a un nivel completamente nuevo de horror en el campo de batalla. Todas esas armas de las que acabamos de hablar no fueron diseñadas para verse geniales. Fueron diseñados para destrozar cuerpos humanos. Y se desgarraron. La armadura ayudó, pero no tanto como se pensaba. Una cota de malla podría detener un espadazo una vez, quizá dos veces. Pero un golpe directo de un hacha o una maza, ese macho se doblaría hacia tu carne, convirtiendo tu protección en parte de la herida. Los registros de los cirujanos del campo de batalla indican que aproximadamente el 40% de las bajas de caballeros con armadura tenían huesos rotos a pesar de que su armadura estaba intacta. La armadura era básicamente plástico de burbujas medieval. Pudo soportar la primera caída, pero todo lo que vino después solo hacía ruidos crujientes al romperse. Un golpe en el hombro puede destruir todo el brazo. Las armas medievales no hacían cortes limpios. Los desgarraron, los trituraron y los mutilaron. La mayoría de los combatientes que perdieron extremidades en batalla no murieron por la herida en sí, sino por la pérdida de sangre o la infección que siguió. La pérdida de sangre ocurrió mucho más rápido que en las películas donde los héroes siguen luchando a pesar de múltiples heridas. El cuerpo humano contiene aproximadamente 10 pintas de sangre y perder solo 2 puede causar pérdida del conocimiento. Los registros sugieren que muchos soldados se desangraron en menos de 5 minutos después de recibir heridas graves. A veces ni siquiera sabías que te habían golpeado hasta que tu visión se volvió borrosa y tus rodillas cedieron. Las heridas internas provocadas por armas contundentes eran en realidad peores que los cortes. No hay nada que coser, solo dolor y pánico.
Un golpe sólido de masa podría no romper la piel, pero podría romper órganos, fracturar costillas o causar sangrado cerebral. Los médicos medievales tenían un término técnico para estas lesiones ocultas. El síndrome del Ono estaba bien hace un minuto. No todas las heridas fueron dramáticas. Los dientes salieron volando cuando los cascos recibieron golpes. Los ojos fueron arrancados por las astillas de los escudos rotos. Pequeñas heridas que hoy solo necesitarían unos pocos puntos se convirtieron en una amenaza para la vida debido a una infección. Los registros de los hospitales del monasterio muestran que por cada soldado que moría en batalla, 3 más morían después por infecciones de heridas. No había médicos esperando al margen. Lo más parecido a la medicina en el campo de batalla era ver a otros soldados atando cinturones alrededor de las extremidades heridas para frenar el sangrado o cauterizar las heridas con puntas de dagas calientes. Las escalas de dolor medievales iban desde todavía puedo luchar hasta por favor, mátenme ahora y había muy poco entre ambos. Los hospitales de campaña, cuando existían, normalmente eran simplemente tiendas de campaña donde los heridos eran colocados sobre paja. Los instrumentos quirúrgicos no estaban esterilizados. Si tenía suerte, tal vez los limpiaran con un paño. Las tasas de éxito de la cirugía en el campo de batalla rondaban el 30% y la mayoría de los procedimientos implicaban amputación, no porque siempre fuera necesaria, sino porque era rápida. El trauma mental provocado por estas heridas a menudo resultó tan devastador como el daño físico. Muchos sobrevivientes describieron sentir que sus mentes se fragmentaban durante la batalla, especialmente después de ver o experimentar heridas horribles. Y a medida que avanzaba la batalla, tu mente comenzaba a jugarte malas pasadas. El campo de batalla medieval no era solo una prueba de fuerza física. Fue una pesadilla mental para la que pocos estaban preparados. A medida que la batalla continuaba, algo extraño sucedió en las mentes de los luchadores. Algo que el entrenamiento no pudo evitar y que la valentía no pudo superar. ¿Dónde estoy? Esta pregunta rondaba a muchos luchadores después de solo 10 minutos de combate. El movimiento constante, los giros para hacer frente a amenazas de todos lados y la falta de líneas de visión claras hicieron que muchos soldados perdieran rápidamente el sentido de la orientación. Sin sistemas de comunicación modernos, las unidades se separaron y se desorganizaron. Los estudios de relatos de batallas revelan que aproximadamente el 60% de los soldados medievales no podían identificar en qué dirección miraban después del enfrentamiento inicial. Esto explica por qué algunas batallas terminaron con ambos bandos retirándose accidentalmente el uno del otro. El juego más mortal del mundo, en el que tú vas primero. ¿Ese tipo está conmigo o contra mí? Reconocer al amigo del enemigo se hizo casi imposible una vez que la lucha comenzó en serio. Aunque los ejércitos a menudo usaban colores o símbolos identificativos, estos rápidamente se cubrían de barro, sangre y polvo. En el pánico de la batalla, a veces los soldados derribaban a sus propios aliados por error. Los registros de la batalla de Taltón en 1461 muestran que hasta una de cada 10 bajas puede haber provenido de fuerzas amigas con cientos o miles de combatientes girando en el campo de batalla. Las decisiones tomadas en fracciones de segundo a menudo tenían consecuencias mortales. ¿Es esta mi sangre? Un momento aterrador llegó cuando te diste cuenta de que estabas cubierto de sangre, pero no podías distinguir si era tuya, de tus enemigos o de tus amigos. Las salpicaduras de sangre de muertes cercanas podrían cubrirte de la cabeza a los pies, haciendo imposible saber si estás herido sin tomarte el tiempo de comprobarlo. Tiempo que no tenías cuando alguien intentaba golpearte la cabeza. Muchos combatientes describieron la experiencia surrealista de estar empapado en sangre y aún así ileso. Mientras que otros no notaron heridas graves hasta que se sintieron aliviados por la pérdida de sangre. ¿Me balanceo ahora o simplemente sigo agachándome? Las decisiones de combate se volvieron casi automáticas a medida que avanzaba la batalla. La mente consciente no podía procesar la información con la suficiente rapidez para tomar decisiones meditadas. En cambio, los luchadores confiaban en la memoria muscular y el instinto. Los ejercicios de entrenamiento que se les enseñaban a los soldados una y otra vez tomarían el control. Como una rutina de baile que tu cuerpo recuerda, incluso cuando tu mente se queda en blanco.
Aquellos que sobrevivieron a las batallas a menudo informaron que no recordaban acciones específicas que habían realizado. Sus cuerpos luchaban mientras sus mentes estaban en otra parte. Es como cuando conduces de vuelta a casa y de repente te das cuenta de que no recuerdas los últimos 10 minutos del viaje, excepto que en lugar de haberte saltado un giro, es posible que hayas apuñalado a 7 personas. El cerebro humano simplemente no fue diseñado para manejar el estrés del combate medieval. El miedo, la rabia y la confusión se turnaron para impulsar el comportamiento, dejando poco espacio para el pensamiento estratégico. Los estudios modernos sobre cómo el cerebro procesa el estrés extremo muestran que las funciones cognitivas superiores se desactivan ante una amenaza, dejando únicamente activos los instintos de supervivencia más básicos. Para los guerreros medievales, esto significaba que sus tácticas de batalla cuidadosamente planificadas a menudo daban paso a respuestas primarias en cuestión de minutos. Comenzarías a golpear formas en lugar de personas. A medida que el agotamiento y el estrés aumentaban, la visión podía reducirse a un túnel. En lugar de ver a las personas en su totalidad, los luchadores comenzaron a reaccionar únicamente al movimiento y a las formas básicas. Un destello de metal, una mancha de color, algo que viene de la izquierda. Amigo o enemigo pasó a ser irrelevante en el estado. Si se movía hacia ti, lo golpeabas. Los registros de los sobrevivientes de batallas medievales mencionan consistentemente este extraño destacamento donde otros humanos dejaron de parecer humanos y se convirtieron en simples amenazas u obstáculos. Después de varios minutos de esta sobrecarga sensorial, el cuerpo se movía por sí solo mientras los pensamientos se convertían en puro ruido blanco. Los psicólogos de combate modernos llaman a esto mente de batalla, un estado en el que la acción precede al pensamiento consciente. En este estado alterado, los luchadores informaron que se sentían desconectados de sus cuerpos, como si se vieran luchar desde la distancia. El tiempo se alargó o se comprimió, y algunos soldados recordaron minutos de combate que, según testigos, duraron horas, u horas que transcurrieron en lo que parecieron instantes. Esta desorientación mental hizo que la batalla fuera aún más caótica de lo que ya era. Y cuando se volvió demasiado para soportar, muchos eligieron la única opción que realmente tenía todo el sentido. Los libros de historia glorifican las últimas resistencias. Las películas muestran soldados heroicos luchando hasta la muerte. La realidad es que la mayoría de los soldados medievales tenían un enfoque más sensato. Cuando las cosas empeoraron, huyeron. Los registros del campo de batalla muestran que aproximadamente el 40% de los ejércitos medievales huirían antes de que el combate alcanzara su punto máximo. Esto no fue considerado una vergüenza para los soldados comunes. La vergüenza venía de nobles y caballeros que tenían reputaciones que proteger. Los combatientes campesinos siguieron el principio "me gustaría volver a ver a mi familia". Los soldados de infantería medievales tenían un dicho: el cementerio está lleno de héroes. La taberna está llena de corredores. Las batallas a menudo terminaban porque uno de los bandos entraba en pánico primero. Una vez que algunas personas comenzaron a correr, se creó una reacción en cadena. La batalla de Hastings presentó varios momentos en los que las fuerzas sajonas se dispersaron, huyeron, se reagruparon y regresaron antes del resultado final. Muchos luchadores se hacían los muertos, fingían lesiones o pedían clemencia cuando se veían acorralados. Algunos se escondieron detrás de caballos o carros. Un soldado francés sobrevivió arrastrándose dentro de un caballo muerto durante horas. No es exactamente la historia heroica que le contarías a tus nietos. Huir tenía sus propios peligros. Los camaradas podían desprestigiarte por desertar, y con una armadura pesada, correr cualquier distancia era agotador. Muchos caballeros fueron atrapados simplemente porque se quedaron sin aliento después de 100 yardas. Aquellos que lograron escapar con éxito a menudo descubrieron que la victoria no era cuestión de gloria. Fue mucho más sencillo que eso. Cuando pensamos en la victoria en las películas de guerra, vemos soldados vitoreando, banderas ondeando y discursos heroicos. Realidad medieval, mucho menos digna de Instagram. Si todavía estabas de pie cuando el polvo se asentó, felicitaciones. Tú ganaste. Ese fue prácticamente el único criterio de victoria.
Ninguna ceremonia elaborada, sin medallas, solo el profundo alivio de no estar muerto todavía. Fue básicamente el juego de sillas musicales más mortal del mundo. Cuando la lucha cesó, quien aún permanecía en pie obtenía el premio de la existencia continua. No se produjeron ovaciones dramáticas cuando terminaron las batallas. La mayoría de los sobrevivientes estaban demasiado exhaustos, heridos o traumatizados para celebrar. Los campos de batalla, después de los combates, eran lugares extrañamente silenciosos, donde los combatientes simplemente permanecían sentados donde estaban, demasiado agotados para hablar. La típica ovación de victoria no fue un júbilo, sino más bien: gracias a Dios que ya terminó. ¿Alguien tiene agua? Y tal vez un nuevo par de pantalones que no tengan la sangre de otra persona. Las consecuencias inmediatas se centraron en cuestiones prácticas. Te limpiaste la sangre de la cara, con suerte no la tuya, y revisaste si tenías alguna herida que no habías notado. Buscaste a tus amigos y recogiste armas utilizables del suelo. Las listas de verificación posteriores a la batalla medieval eran sencillas. Los brazos todavía están unidos. Las piernas todavía funcionan. Amigos, algunos desaparecidos. Enemigos más desaparecidos. En general, un buen día. Después de la batalla, el campo se convirtió en un lúgubre mercado. A los muertos les fueron arrebatadas armaduras valiosas, sin importar de qué bando luchaban. Incluso a los cadáveres les quitaban las botas si tenían mejor aspecto que las tuyas. Los programas de reciclaje medievales estaban muy adelantados a su tiempo. Nada se desperdició, especialmente si era brillante o aún tenía un buen filo. Celebraste bebiendo cualquier alcohol que tuvieras a mano para aliviar el dolor físico y mental. Un cronista inglés señaló que después de una batalla importante los hombres bebieron durante 3 días sin pausa, como si trataran de ahogar lo que habían visto en tazas de cerveza. Las fiestas de la victoria medieval eran menos de somos los campeones y más de por favor ayúdenme a olvidar todo a través de la magia de la fermentación. Las tiendas médicas se llenaron de heridos. Los hospitales de campaña tenían tasas de mortalidad de entre el 25 y el 50%. Las salas de espera de los hospitales medievales solo tenían 2 categorías. Podría vivir y probablemente no. Su categoría dependía en gran medida de si el cirujano había dormido lo suficiente la noche anterior. Las secuelas físicas persistieron durante días. Aparecieron moretones donde no recordabas haber sido golpeado. El sueño llegó con dificultad, interrumpido por movimientos bruscos para bloquear ataques que no existían. No hay nada más representativo de un guerrero exitoso que golpear el aire mientras duermes y, sin querer, dejarle un ojo morado a tu cónyuge mientras luchas contra un enemigo que murió hace 3 años. Y en algún lugar del barro, un casco roto yacía torcido sobre un palo. Los campos de batalla medievales rara vez se limpiaban. Simplemente crecieron y, ocasionalmente, pedazos de metal lograron llegar a la superficie siglos después. Lo que las películas llaman victoria en realidad fue solo el comienzo de un tipo diferente de lucha. Uno no luchaba contra enemigos, sino contra el dolor, la pérdida y el conocimiento de lo que los humanos podían hacerse unos a otros cuando se les ordenaba.